Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La semana pasada hablábamos en este texto que tenemos, ante este acontecimiento que Pablo está describiendo de las circunstancias de la iglesia de Corinto, el hecho de poder estar dentro y no estar fuera. Hablábamos que estar dentro es ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, estar bajo el señorío de Cristo, y por tanto nos está hablando de nuestro ser apartados, la santidad. Somos santos porque nuestro Dios es santo. Y lo de fuera se queda fuera. Es decir, el resto de aquellos que están a nuestro alrededor, nosotros no entramos en juicios de sus problemas, por lo menos como una prioridad de iglesia, sino que están allí porque ellos están fuera del pacto, fuera del programa de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido. Y por tanto, los privilegios y los deberes aumentan. Tenemos mayores privilegios por ser el pueblo de Dios, pero también mayores responsabilidades y mayor cuidado en este camino de santidad. Así que, dice Pablo, ¿cómo es que cuando surgen pleitos, porque los pleitos surgen, hay contiendas entre hermanos dentro de vosotros? ¿Cómo es posible que en estas contiendas, como creyentes, parte del cuerpo estando dentro, lo hacéis con o ante la gente del mundo que está fuera? Esto no es comprensible. De la misma forma que hace un tiempo veíamos cómo es posible que se dieran ciertos pecados dentro de la iglesia y que la iglesia no hiciera nada, algo habría que hacer, dice Pablo, con aquel hombre que estaba en fornicación. Algo hay que hacer, vosotros debéis de hacerlo. Así que ahora en el capítulo 6 nos está diciendo, ante estos pleitos, es decir, quizás pecados que nos parezcan menores, nosotros también deberíamos de actuar. La cuestión que surge a la luz del pasaje, o que seguramente surge en algunos de vosotros que estáis siguiendo esta serie y este argumento, esta argumentación, es ¿cómo lo hacemos? Es decir, cuando hay conflictos y hay contiendas, hay asuntos entre hermanos, hay estos pleitos, estas peleas que surgen por las cosas de aquí, de este mundo, ¿cómo se deben de solucionar? ¿Cómo debemos de actuar? Bueno, creo que hay diferentes pautas a seguir en este orden que nos está diciendo. En primer lugar, lo que sí nos está diciendo con mucha claridad, y este es el principal argumento, es que esos conflictos los tenemos que hacer entre nosotros.
Es decir, estos asuntos tienen que quedarse dentro de lo que es parte del pueblo de Dios. Ya decíamos que los de fuera no entienden muchas de nuestras maneras de actuar, no entienden lo que exige las Escrituras y cómo debe ser nuestra santidad o cómo debemos de actuar con nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hay una pelea entre vosotros y un conflicto, lo primero que tenemos que pensar es que esto tiene que solucionarse entre nosotros. Pero claro, para hablar de entre nosotros y solucionarlo nosotros, nosotros tiene que implicar pues, estar bajo el mismo código, las mismas normas o el reglamento. Cuando hablamos de este código pacto, hablamos de un reglamento que nosotros mismos hemos establecido. Como iglesia lo tenemos. Es decir, si alguien me lo pide y lo quiere saber, los creyentes deberéis tener todos, cada uno, vuestro reglamento de manera de actuar y los principios que nos mueven como iglesia. Pero si alguno no lo tiene y lo quiere, yo os lo puedo dar. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, pues que nos hemos puesto de acuerdo en la manera de actuar, en las cosas que puedan ser principales y cómo debemos de actuar. Necesitamos estar bajo un mismo código. Una de esas cosas que nos dice es que todas las cosas, todos los asuntos tienen que ser dirigidos por la palabra de Dios. Aquí nuestra prioridad no es nuestra experiencia. Puede ser de gran valor, pero no es la prioridad. Cuando hay una pelea y un conflicto que pueda surgir entre vosotros, entre uno y otro, a donde tenemos que ir en primer lugar es a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Alguno podrá llegar a decir, sí, pero es que en mi pueblo o en mis circunstancias, en mi cultura o en mi iglesia se hace de esta manera. Ya, puede ser una buena experiencia, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en cómo se gobierna la iglesia, tenemos que estar de acuerdo en cuáles son las doctrinas principales, por ejemplo, y bajo ese código que es la palabra y todo lo que se desprende de la palabra de Dios, tenemos que funcionar los que estamos aquí, los que somos parte. Los principios cristianos. No podremos solucionar las cosas entre nosotros si hay códigos distintos. Si uno se rige por el código romano y otro se rige por el código oriental, no vamos a funcionar. De la misma manera que no funcionaba en la Torre de Babel que cada uno hablara en diferentes idiomas o lenguajes. Tenemos que tener un mismo lenguaje, un mismo código entre nosotros. Por eso enfatizamos en esta iglesia local la importancia de ser miembro de la iglesia, no solamente alguien que viene y asiste y escucha, sino alguien que participa, que se implica, que quiere ser parte. Y cuando nosotros nos sometemos bajo esa misma dirección o gobierno o pacto que hacemos entre nosotros, es que luego podemos solucionar las cosas. Si hay una ofensa de falta de amor, podremos ir con claridad, sencillez, mucha simpleza y decirnos unos a los otros, oye, ¿no estás tú bajo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que ames a tu hermano de una manera especial e incluso que ames a tus enemigos? Si hay un conflicto por el uso del tiempo, por el uso de la economía o de los negocios, ¿no podremos ir con sencillez a la palabra de Dios y decir, mira lo que dice la Escritura acerca de este asunto o de este otro? Si hay alguna actitud inmoral o alguna mirada obscena o inadecuada, ¿no tendremos que ir a la Escritura bajo la cual estamos todos y decirle, mira lo que dice acerca de codiciar o de desear en las Escrituras, en la ley, etcétera? Es decir, entre nosotros implica no solamente que se queda guardado aquí en la iglesia, sino que todos estamos bajo esa misma dirección o ese mismo código pacto. Pero nos dice, en segundo lugar, otro principio. Fijaros cómo lo dice en el versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando haya que dirimir o haya que tratar estos asuntos, ¿no deberíamos de buscar a los de más estima y no a los de menor estima?
En el versículo siguiente dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, los que está hablando de mayor estima, ahora lo está diciendo de sabios. Hay un acontecimiento muy interesante en el libro de Éxodo, cuando Moisés ha salido al desierto desde Egipto, y está agobiado por muchos asuntos y muchos trabajos y muchas responsabilidades. Y su suegro, Jetro, que ha estado allí casi como de visita, de paso, le llama la atención y le dice, Moisés, así no vas a poder resistir mucho, por tanto tienes que elegir personas, y les da una serie de características que luego Moisés sigue, pues personas que sean virtuosas, personas que sean temor de Dios, que estén bajo la verdad, nos dice. ¿Hacemos nosotros esas mismas cosas? ¿Tenemos esa actitud? Es decir, cuando haya que gobernar y cuando haya que dirigir y cuando haya que tratar ciertos asuntos, ¿vamos a escoger a los simpáticos, a los carismáticos, a los que son atractivos, a los populares? O como nos dice la Escritura, ante estos asuntos no vamos a buscar en primer lugar a los sabios. Y se nos refiere de sabios a la luz de las Escrituras. A los que son de mayor estima, es decir, aquellos que han ganado mejor testimonio con su comportamiento, su actitud, etcétera, etcétera. Fijaros bien que esto que parece muy básico es muy importante. Cuando dos hermanos os peleáis y entráis en conflicto porque uno me ha dicho o el otro ha hecho, y etcétera, lo que tendemos a buscar por nuestra carnalidad es el que simpatiza conmigo. Mi mejor amigo me entiende, hemos estado de fiesta, de juerga, hemos hecho cosas juntos, por tanto él me va a apoyar. O aquellos por los cuales yo pueda dirigir, que son más emocionales, son más sentimentales, y por tanto yo le pueda convencer con mis lágrimas, etcétera. En lugar de, cuando tengamos un asunto de conflicto entre dos de vosotros, que podáis decir, vamos a ponernos de acuerdo buscando a alguien que pueda discernir bien este asunto. Alguien que sea de buen testimonio, que tenga honestidad en su comportamiento y el conocimiento básico de los principios de las Escrituras para que nos pueda ayudar en este conflicto que tenemos. Los graves problemas que surgen en las iglesias, y tenemos que orar al Señor para que no surjan esos conflictos dentro de nuestra propia iglesia, congregación, es cuando formamos corrillos y grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, este me apoya a mí, aquel me apoya a tal, vamos a buscar a ver cuándo podemos buscar más votos y cuándo podemos buscar más apoyo, en lugar de decir, vamos a buscar a aquellos que puedan tratarlo con más sabiduría y más honestidad a la luz de la palabra. Y esto es difícil. Pero esto es lo que se está descubriendo aquí, que Pablo está diciendo. Buscar entre vosotros aquellos que sean de mayor estima y aquellos que sean sabios a la luz de la palabra. Que tengan buen testimonio, pero buen testimonio de espiritualidad, no de los negocios de este mundo, sino de espiritualidad demostrada en la vida y en el comportamiento. Que no se deja engañar o que no se deja confundir y que los versículos no son sacados fuera de contexto, sino que busca de verdad lo que la Escritura dice a pesar de que pueda perjudicar a uno o a otros, buscando lo que realmente la palabra de Dios dice. De buen testimonio en el ejercicio de sus dones. Que tengan una profundidad a la hora de explicar las cosas, porque no es únicamente alguien que se sepa la Biblia de memoria, sino alguien que sepa exponer bien la palabra con sabiduría. Yo puedo ser un buen mecánico sin muy buenas herramientas, sino que conozco bien mis herramientas. Y puedo tener la mejor herramienta, puedo tener el mejor taller y ser un neófito, banal. Hay gente que tiene la Biblia, todos nosotros tenemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es una herramienta que debemos de saber utilizar. Y tenemos que buscar a aquellas personas que de verdad conocen la palabra de Dios y saben utilizar
un martillo, una sierra, un alicate o cualquier otro instrumento de trabajo. Busquemos jueces, pero no los que simpatizan con nosotros, sino aquellos que son de buena estima y que son sabios a la hora de actuar. En tercer lugar, nos dice o nos muestra el texto que, claro, si nosotros nos ponemos debajo de esta sabiduría y de esta honestidad de las personas, tenemos que aceptar su argumento y tenemos que aceptar sus conclusiones. Y esto entramos en un área en nuestra vida de iglesia que también es difícil, porque estamos dispuestos a someternos siempre y cuando sea lo que yo veo que tiene que verse. Cuando hay un conflicto entre comerciales o un conflicto entre diferentes asuntos o negocios, dice que se buscan árbitros. Es un árbitro que junta las dos partes, pero las dos partes se tienen que poner de acuerdo en aceptar las conclusiones de ese árbitro. Es decir, si tú dices que es A o que es B, nosotros lo aceptaremos. Lo que nos va a mostrar las Escrituras es que si nosotros estamos bajo un código, bajo una norma que es la Escritura y bajo la dirección sabia de aquellas personas que creemos que pueden entender estos asuntos, tendremos que someternos a su dictamen. Constantemente escuchamos en las noticias de que después de haber ido a los jueces, al alto tribunal, buscamos el Tribunal Supremo, buscamos tribunales internacionales para que puedan dirimir o puedan argumentar, etc. Pero ellos tienen que firmar. Toda esa gente tiene que firmar que se van a aceptar, cuando se busca ese árbitro, se va a aceptar las conclusiones que digan. A veces es muy difícil entre dos hermanos que se han peleado por diferentes asuntos o diferentes tendencias que pueden haber surgido, a ver quién tiene más o menos razón. Si dejamos que esto crezca y se extienda, puede quebrar la goma, la cuerda. Lo que tendremos que buscar es ponernos bajo la dirección de aquellas personas y decir lo que tú digas, así será. Si estamos dispuestos a aceptar personas sabias que argumenten bien a la luz de las Escrituras, tendremos que estar dispuestos a aceptar lo que nos puedan decir. No hay perfección en todo esto. Y por supuesto que se puede errar y que se puede equivocar. Todos los tribunales, todos los jueces pueden llegar a una conclusión equivocada. Pero siempre será más difícil de equivocarse si buscamos a aquellas personas que tengan la experiencia a la luz de la palabra. Ahora, lo que no se puede permitir es que se haya parcialidad. Tenemos que ser imparciales y tenemos que estar dispuestos a la sumisión. Pero fijaros bien lo que nos dice en cuarto lugar, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero es que yo tengo derecho. Yo tengo razón, es él o ella el que está equivocado. Y siempre surge esta misma actitud en medio de todas las peleas y todos los conflictos en el mundo, pero también dentro de la misma iglesia, me temo. Cuando nosotros vemos que tenemos la razón y queremos mantener la razón a toda costa, aun cuando tenga que sufrir la otra parte y tenga que sufrir toda la congregación. Esto es constante en la naturaleza humana. Podemos llegar hasta el mayor salvajismo, incluso al pecado, para defender nuestros derechos y nuestros principios. Pero lo que nos está diciendo Pablo, le está diciendo a la iglesia de Corinto y nos está diciendo a nosotros es todo lo contrario, es muy diferente. Antes de entrar en pleito, dice, tenemos que estar dispuestos nosotros, no ellos, nosotros a sufrir el agravio. A que nosotros mismos, no ellos, seamos defraudados o seamos perjudicados. ¿Es esta la actitud que nos mueve como congregación y a ti como creyente? Es verdad que dentro de tu conciencia tú estarás pensando, pero yo cuando le dije lo que le dije, lo dije con toda razón y toda base de pruebas. Sí, posiblemente sea así, pero ¿estás dispuesto tú a sufrir el agravio? El ser perjudicado de alguna manera. Lo que tenemos que evitar dentro, como parte del pueblo de Dios,
es estar dispuesto a sufrir por una causa común y más grande que tú mismo o que yo mismo. Tenemos que evitar el pleito, evitar el conflicto. Aquí entra principios como el de la comunicación. Habla con el otro, intenta empatizar y comprender por qué dice y por qué obra de esa manera. La paciencia, el dominio propio, el control, la longanimidad o el estar dispuesto a sufrir por causa del otro, la generosidad personal, etcétera, que lo podéis ver en tantos pasajes de las Escrituras. ¿Cuántas veces cogemos el teléfono y decimos todo lo que tendríamos que decir porque sentimos que viene de mi corazón decir todos mis principios y todos mis derechos? Incluso aun cuando mis palabras justas sean crueles y hieran. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es si tú tienes razón o no tienes razón, sino estar dispuesto a sufrir el problema, a cargar sobre ti las dificultades o los malos entendidos. En esto es en el que tú tienes que trabajar, sea quien sea, si es que eres creyente. Como ahora vamos a ver, tiene que haber una actitud de decir, no es que yo saque un beneficio, sino que se saque un beneficio mayor que yo mismo. Evitar el pleito en lo más posible. Ciertamente alguno estará pensando, bueno, es que hay problemas de herejía, es que hay problemas de errores graves, es que hay problemas terribles, por supuesto, ya se han tratado en el capítulo 5. Ahora estamos hablando de todos esos problemas que surgen, de que yo no me hablo con el hermano y que ya no le digo no sé qué cosas y que creamos esa tensión porque yo tengo razón y no tengo la capacidad de humillarme y sufrir el agravio por causa de un bien mayor. Fijaros lo que nos dice en Gálatas capítulo 6. Si pasáis unas páginas, primera, segunda de Corintios, en el capítulo 6 a los Gálatas, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, la carga de la que está hablando aquí es muy amplia y no significa un saco de harina ni una carretilla de ladrillos. Una carga es algo más, que es espiritual, que es emocional, que es de algún conflicto. Y Pablo a los Gálatas le está diciendo que tenemos que estar dispuestos no solamente a que, versículo 5, llevar tu propia carga, sino que además tiene que llevar la carga de tu hermano. Es así como funciona la iglesia de los Gálatas, es así como funciona la iglesia cristiana y es así como tiene que funcionar nuestra propia iglesia. Es decir, sufre tú el agravio y el perjuicio, lleva tú las cargas, aun cuando en tu corazón y con tu relación al Señor tengas o te parezca tener toda la razón. Sexto lugar, vamos al versículo 2 de nuestro texto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Yo creo que aquí Pablo está utilizando un poco la ironía, de la que es muy común Pablo en muchos lugares, ser irónico. Estáis diciendo, estáis creando un conflicto y estáis saliendo fuera y lo estáis haciendo público y toda la ciudad de Corinto se está enterando de estas cosas que al fin y al cabo son cosas muy pequeñas. Ahora, poneros vosotros en el lugar. Hay cosas que te quitan el sueño. El hermano que me ha mirado mal, que ha actuado mal, que va hablando mal de mí, que me ha dicho no sé qué en las redes, no sé cuántas, y resulta que tú lo estás amontonando y de verdad te quita las ganas de comer, te crea pesadillas por la noche, te hace enfurecerte, llamar a los otros hermanos y decir y hacer y obrar. Y viene Pablo y le dice, esto que a ti te quita el sueño y te quita el hambre son cosas pequeñas, son cosas insignificantes. Esto es lo que está diciendo.
¿Cómo es que todo esto que a vosotros parezca tan importante de llevar a los jueces paganos, cuando en realidad son cosas pequeñas e insignificantes? Porque no es lo que tú puedas sentir o lo que tú puedas experimentar que es importante, sino lo que es en el conjunto. ¿Cuántas veces viene el niño en el cole que no tiene ganas de comer y está llorando a lágrima viva porque su amigo no ha querido jugar en el recreo? Y claro, podemos pensar, para él es una cosa muy importante, sí, pero en el conjunto nos damos cuenta de que eso es una insignificancia y que cuando pase un tiempo se va a volver a olvidar y al día siguiente va a ir otra vez a jugar con su amigo o su amiga en el recreo. Cuando tú tengas un problema con tu hermano, fijaros bien, no importa qué asunto sea, siempre tendréis que mirarlo como si fuera un asunto pequeño, un asunto insignificante. Las cosas pequeñas, las cosas grandes ya se tratarán. Reuniros la iglesia y con mi espíritu coger a este hermano y si no se arrepiente, entregarlo a Satanás. Capítulo 5. Sí, hay cosas serias. Pero aquí está diciendo, estas son cosas pequeñas, de discusiones, de tendencias, de gustos, de actitudes en los cultos, etc. Todo, absolutamente todo, lo que a ti te pueda estar pasando, puedas estar experimentando, es pequeño y es insignificante ante la gloria de nuestro Señor. Porque lo que nosotros tenemos que buscar no es tu gloria, no son tus derechos, no son tus principios, sino la gloria del Señor por encima de todas las cosas. Incluso cuando hay conflictos que nos parezcan terriblemente serios, un conflicto matrimonial, por ejemplo. Lo más importante no es tu conflicto matrimonial o conflicto de padres con los hijos. Lo más importante es la gloria del Señor en medio de ellos. La familia, quizá alguna quiebra en la relación familiar o una quiebra económica que puede destruir el hogar. Eso es terrible. Habrá que hacer todo lo que sea necesario. Pero en medio de todo este conflicto y todo este problema, lo más importante es la gloria del Señor. Es el pueblo de Dios, donde Dios manifiesta su gloria. Por eso, cuando leéis, y llegaremos un día a leer en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 31, quizá es uno de esos versículos que tenemos que subrayar con colores fluorescentes para que cada vez que paséis por él os llame la atención. Capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hay un conflicto, tienes que buscar personas y tienes que bregar sobre un problema difícil, siempre recuerda cualquier otra cosa que sea, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No es para ensalzarte tú, para defender tus derechos, para ir con la cabeza alta en medio de tus hermanos. No, todo lo que pueda ocurrir y puedas hacer, que sea para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? ¿Qué buscamos con toda esta situación que se está tratando aquí en estos versículos? Hemos visto el cómo tenemos que actuar, que entre nosotros, que estamos capacitados para ello, consideremos que al final son cosas pequeñas, que lo más importante es la gloria de Dios, busquemos personas con buen testimonio, que sean sabias para poder tratar las cosas, sometámonos a los mismos principios que hemos dicho que nos vamos a someter. ¿Pero qué es lo que buscamos? Bueno, creo que la carta de 1 de Corintios y toda nuestra vida cristiana como iglesia lo tiene que manifestar. En todo asunto, en toda circunstancia, sea lo que sea, tenemos que poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Poner a Jesús en primer lugar. No pongas tu honestidad en primer lugar. No pongas tu honor en primer lugar. No pongas tus derechos en primer lugar. Pon en primer lugar siempre al Señor Jesucristo. Y si acaso las circunstancias te hacen quemarte como una vela o te hacen aplastarte como una babosa en el suelo, no te importe, siempre y cuando sea la gloria y ensalzar a nuestro Señor Jesucristo. Como hemos leído en el capítulo 10, versículo 31, para su gloria. Lo que buscamos en la resolución de conflictos es el honor de nuestro Señor, siempre.
Y a veces, aun cuando el resto de nuestra vida tengamos que llevar las cargas de otro y la humillación, aun cuando pensemos que hemos actuado de manera correcta, que nuestro Señor Jesucristo sea ensalzado por todos los que nos rodean. Tenemos que buscar como iglesia las columnas centrales, resaltar todo lo que nos puede mover como creyentes. Pablo lo expresa en muchas de sus cartas de una manera muy precisa, cambia el orden, pero se repite una y otra vez. Fe, amor, esperanza. Capítulo 13, versículo 13, nos lo va a decir también en esta carta. Fe, amor, esperanza. Pedir perdón y perdonar. Creo que esto es algo que tenemos que grabar con cincel de hierro en nuestras entrañas. Pedir perdón y perdonar. En toda circunstancia difícil, confía en la grandeza de nuestro Dios, confía en lo que el Señor hace. No confíes en tus razonamientos, no confíes en tus capacidades, confía que el Señor es glorioso. Amor, pero amor hasta el final, amor del desgaste, amor que hace sufrir, amor con toda su esencia, como nos dice en el capítulo 13 también de esta carta. Y esperanza, porque nuestro tesoro no está en que nos levanten aquí altares, o pongan placas en las paredes, o que nos hagan inclinaciones de cabeza cuando pasemos. Aquí nuestro honor, nuestra esperanza está en los cielos. No buscamos coronas humanas, buscamos la corona que pueda colocarnos nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importa si todo esto es pasajero y va a pasar? ¿Qué importa si me señala a mi hermano de manera injusta cuando lo que realmente importa es que me señale el Señor y me diga buen siervo y fiel? Pero nos dice más. Más adelante, por ejemplo, dice el versículo 17 de nuestro capítulo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al fin y al cabo, nuestro Señor Jesús sufrió todos los desprecios, todo el maltrato, todo el rechazo. Únete a Él, experimenta lo que Él experimentó. Sé parte con Él mismo. Busca que el honor del Señor pase a través de ti, aun cuando sea en las más difíciles de las circunstancias. Busca el bien del otro. Como ya hemos leído, lleva las cargas. Mirad, en cualquier conflicto, no solamente es que tenemos que buscar primero la gloria de Dios, esto es en prioridad. La prioridad es primero la gloria del Señor. En segundo lugar es que resaltemos esos principios básicos que nos mueven, fe, amor y esperanza. Pero también siempre, en cualquier circunstancia, lo que tenemos que buscar es el bien del otro. Siempre dar implica que te tienes que desprender de cosas. Y a veces no es desprenderte de cosas materiales o de índole parecido, de dinero, de posesiones, sino que a veces te tienes que desprender de tiempo y de la capacidad y de honores y de respeto, pero buscando el bien del otro. La Escritura nos dice que no paguemos mal por mal, que procuremos lo bueno sobre todas las cosas. Y todo eso implicará perjuicio, pero estamos buscando el bien que está a nuestro lado. Claro que en último lugar, quizá en cuarto lugar, tendremos que decir que tenemos que buscar lo que es justo y acabar con la injusticia y acabar con el agravio. Y para eso están aquellos que hemos puesto como jueces, los sabios, que son respetados por su testimonio. Ellos tendrán que definir quién está con la razón o con más razón que el otro. Y por tanto siempre habrá alguno que queda humillado, que tendrá que buscar el arrepentimiento o que tendrá que pagar la deuda que haya sido necesario. Pero todo esto no nos tiene que producir ningún tipo de daño o de perjuicio. Fijaros bien que vienen estas personas que nos dice aquí y te dicen a ti, mira, tienes que ir y pedir perdón.
Y en tus entrañas sabes que tienes razón, que tú has hecho lo mejor, lo más posible, que no te han entendido en tu causa. No importa, ve y pide perdón. Siempre es posible que haya algo que tú no has visto, no has percibido. Pide perdón. O que quizá alguien te está diciendo, mira, a pesar de la maldad que te ha hecho y de la herida tan profunda que ha hecho en tu espíritu o en tu alma, de verdad que te ha quitado el sueño, pero, hermano o hermana, tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Cómo voy a perdonar si ha dicho esto tan grave, si ha herido tanto mi familia, si ha producido tantos perjuicios? Pero si te están diciendo, perdona, a lo mejor a los ojos de otras personas es lo adecuado y tienes que pedir perdón. Hacer justicia no es siempre conforme nosotros lo vemos y a nuestros beneficios. Hacer justicia es acabar con el agravio, acabar con la herida, acabar con el daño, seguir adelante, buscar beneficios más generales, la gloria del Señor. Creo firmemente por la experiencia que aun cuando tengamos o no tengamos razón, en las circunstancias diferentes que van a surgir a lo largo de nuestra vida, tú y yo tenemos que acercarnos a los otros hermanos cuando sea necesario y perdonar de manera sincera y hacer el esfuerzo también de pedir perdón. Ese mismo hecho te va a producir paz en las noches, ánimo para seguir adelante y fortaleza en medio de la congregación. ¿Hay pleitos? Sí, hay pleitos. ¿Hay manera de solucionarlos? Sí, hay manera de solucionarlos. Si hay voluntad y hay sumisión a los principios que vemos en las Escrituras. Que una iglesia como la nuestra, tan variada en la forma de pensar, de hacer y de sentir, puede funcionar si sobre todas las cosas estamos buscando la gloria de nuestro Señor. Amén.